Bien, hoy sale en el periódico Hoy un importante reportaje de la socióloga Lilian Bovea sobre el tema del vínculo del crimen organizado con el Estado dominicano. Y específicamente en su primera página, el periódico Hoy, titula así ese reportaje: el crimen organizado se expande en República Dominicana apoyado en complicidades policiales, militares, DNCD, justicia. Es más que eso, y ya lo veremos. Este programa, este espacio, Tiro al Blanco, se ha caracterizado precisamente por ofrecer informaciones, denuncias, análisis que demuestran que el Estado dominicano, desde hace ya varias décadas, se convirtió en un Estado delincuente, aún después del desplazamiento de Joaquín Balaguer, ni hablar de la tiranía de Trujillo, con otras características. Ese proceso comenzó con el PRD en el gobierno, en sus dos periodos, pero se acentuó extraordinariamente luego del intervalo de Balaguer y con Balaguer con los gobiernos del PLD. Decía que es más que eso. La socióloga señala el caso de la partidocracia, pero hay temas que estos periódicos no publican y que yo supongo que por esa razón quizá ella no aborda directamente la temática. El Estado delincuente no tiene prácticamente, como diríamos, o tiene, mejor dicho, continuidad en el narcoestado. Es decir, hay un proceso, primero, de delincuencia de diverso tipo que crece. Y bueno, eso se va vinculando a todo el tema del lavado de dinero, del macrotráfico, microtráfico. Y es más que el Estado, porque es el poder, que hay un sector del empresariado privado, de nueva camada y de vieja camada, que está metida en los delitos de Estado, vinculada a la partidocracia, vinculada a los órganos encargados incluso supuestamente de prevenir y perseguir el delito. Y eso entra también hacia el campo de la narcocorrupción, que es lo que provoca estos análisis y estas denuncias recientes. Decía que es el poder porque son mafias políticas, militares, policiales, empresariales, amalgamadas, que forman un poder delincuente con un componente fuerte de narcopoder. En tanto, desde la DNCD, que se ha convertido en una especie de multicártel, que fue creada por Estados Unidos, hay que decirlo, por eso hay que decir más. Fue creada por Estados Unidos cuando se pudrió el Departamento Antidroga. Fue una oportunidad que tuvo Estados Unidos, lo he dicho varias veces aquí, el Departamento de Narcóticos de la Policía con Descartes Pérez. Eso está en un informe que preparó la Embajada Norteamericana. Y entonces aprovechó esa oportunidad para montar la DNCD bajo su tutela. Pero como la DEA también tiene mucho de narcocorrupción, pues, y todo el tema de la oficialidad que participó ahí de diferentes cuerpos, ya no solo de la policía, especialmente de la Marina de Guerra, gente muy vinculada a la inteligencia de Estados Unidos, todo eso se pudrió también. Y hay
2 libros que yo he mencionado, Confesiones Amordazadas, Más Confesiones Amordazadas, y una cantidad de reportajes y de trabajo que dan cuenta de ese proceso en República Dominicana, de ese proceso en el que el Estado delincuente pasa también al campo de narcoestado. Pero todo eso está bajo una dirección política, porque en los últimos tiempos los gobiernos han sido civiles. Y entonces los jefes de la corrupción pasan a ser de más en más los presidentes de la República. Son los que articulan, son los que protegen a las mafias, son los que garantizan el sistema de impunidad. Y son también los que usan el ejercicio de la presidencia de la República a través de específicas alcancías que tienen nombre y apellido. Usted tiene, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, como presidente de la República, a Félix Bautista, a Diandino Peña, a Díaz Rúa, alcancías importantes, Freddy Pérez, en fin, una cantidad. Pero Danilo pasa a ser lo mismo. Desde que se desplaza a Leonel pasa a ser lo mismo, el jefe de la corrupción, hoy, actualmente. Y el jefe de la impunidad es Danilo Medina. Y eso hay que decirlo en este país porque hay una tendencia a establecer las responsabilidades en niveles inferiores al presidente de la República. Y colocan al presidente al margen de todo, más o menos. No, son los que los rodean, es el anillo, son los colaboradores. No se sabe si el presidente supo esto. Lo condicionan. No. Son los jefes. Y por eso se protegen entre sí. Eso es lo que explica que cuando Hipólito llegó al gobierno, dijo, no me toquen a los expresidentes. Y estaba hablando de Balaguer y estaba hablando de Leonel Fernández. Con un expediente de Leonel enorme, cuando explotó todo lo del PM y todo eso. Y lo protegió, pensando en él, en lo que iba a pasar después, cuando él fuera desplazado. Entonces, el Estado delincuente, con ese fuerte componente de narcoestado, que exhibe toda su podredumbre en este país, y que es el factor fundamental de que permee, infecte la delincuencia a otros estamentos de la sociedad dominicana, porque no hay microtráfico sin macrotráfico. Ni hubiera macrotráfico en esa dimensión, porque ¿por qué esa situación no se da en Cuba? Por ejemplo, ¿no? No es que no pueda haber algún nivel de consumo de droga y niveles pequeños tráfico, pero este estado de putrefacción que tiene el poder en la República Dominicana y el poder corrompiendo una parte de la sociedad es el producto de esa asociación delictiva, eso hay que repetirlo muchas veces, asociación delictiva estatal-privada, y lo estatal incluye lo civil y lo militar, con el jefe de Estado, presidente de la República a la cabeza. En este caso, en este periodo, Danilo Medina. Nos tenemos que despedir, vamos. Yo quería tratar el tema de Venezuela con el brote golpista que fue, le cortaron las posibilidades como parte de ese plan y lo relacionado también con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, pero lo dejamos para el día de mañana. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.
Cuidado. Tiro al blanco.